Hola, becarios. Mi nombre es Aura Castañeda y el día de hoy nos acompaña el doctor Plinio Sosa. El doctor Plinio fue acreedor al Premio Nacional de Química en el área de docencia en el 2018. Actualmente, el doctor es docente, es parte del consejo editorial de la revista Acta Universitaria, consejero universitario de la UNAM, y lo que más me ha llamado la atención es su amor por la química, que lo ha llevado a escribir artículos, libros y capítulos de libros sobre divulgación científica. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, Laura, muy bien aquí, muy a gusto, muy contento. Muy bien. Antes de empezar con esto de la divulgación, me gustaría que nos platicara dónde creció. Bueno, yo soy de aquí, de la Ciudad de México, soy chilango, a mucha honra. Y mi infancia la viví en la Jardín Balbuena, en la colonia Jardín Balbuena, cerca del aeropuerto. Y bueno, pues eso es, básicamente. Uh-huh. ¿Y qué carrera estudió? Estudié química, estudié la carrera de química ahí en la Facultad de Química, de la UNAM, De la perdón. UNAM, Uh-huh. ¿sí? ¿Y qué lo motivó a estudiar esa carrera? Química, porque es química pura, ¿verdad? Sí, es que sí, ahí en la facultad hay seis carreras hay ahora. ¿Y qué lo motivó? Pues mira, yo era buen estudiante de chicos, en la primaria, en la secundaria siempre fui buen estudiante. Y luego cuando llegué a la prepa, ahí tuve una muy buena maestra de química. Entonces ella nos hizo hacer unos modelos con bolitas de unicel de los orbitales y ese tipo de cosas, de la estructura interna de los átomos. Y a mí eso me gustó mucho, no sé por qué, porque realmente no tenía mucha relación con la vida cotidiana, pero a mí me gustó mucho eso. Y me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, también me gustaba la historia, también me gustaba la literatura. Entonces, pero bueno, y otra razón fue que cuando había que escoger carrera, tenía yo una amiga de más o menos de mi edad que también iba a estudiar, también estaba tratando de decidir qué estudiar. Entonces ya se consiguió un librito que te decía, no nada más qué asignaturas había durante la carrera, sino también decía de qué se trataba la carrera, o sea, qué se hacía después. Es lo que hay que pensar. O sea, no tanto los 5 años que estudias, sino los otros 20 o 30 que vas a estar después de la carrera, qué vas a hacer, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Esta amiga, si la conocen ustedes o la pueden conocer, porque ella es Blanca Cisneros, la doctora Blanca Cisneros. Ella es la actual titular de Conagua. Después no fui muy químico, porque terminé la carrera y entonces me seguí a hacer la maestría en química inorgánica y luego el doctorado en química inorgánica. Y entonces ahí sí ya me cambié porque hay como que dos rutas, ¿no? Para las carreras científicas. Una es la industria y otra, en el caso de química, es la industria y otra es la investigación. Entonces yo fui más hacia investigación. ¿Y qué Y lo luego, motivó? bueno, es que investigación es interesantísima. Este, eh, pues todos los días son diferentes, no hay 2 días que sean iguales, todos los días son diferentes. Este, Además profesión, es una profesión muy bien pagada, es muy bien pagada. Obviamente se estudia, se trabaja en las universidades, no hay otro lugar. Y la otra cosa es que investigación forzosamente lleva docencia. O sea, no se puede ser investigador sin ser al mismo tiempo docente. Y también me gustaba mucho eso de enseñarle a otros, de explicar, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, no, pues esto, investigación. Y, y bueno, está muy bien pagada, viaja uno mucho, conoce uno a mucha gente, no hay 2 días que sean iguales. Entonces la verdad es, si a mí me preguntan, ¿cuál es la profesión ideal? Empieza usted Investigador. a hacer esta divulgación científica. ¿Cómo empieza usted a meterse en la divulgación y por qué? Y porque, bueno, estaba yo justamente terminando el doctorado, o en algún momento del doctorado, cuando un amigo, el doctor Vicente Talanquer, que ahora está en Estados Unidos, él en ese momento no sé por qué tuvo un contacto con el financiero, periódico El Financiero, y entonces él tenía que conseguir una columna pues cada 8 días. Y entonces en vez de escribirla a él, nos invitó a varios a que escribiéramos algo. ¿Sabe? Me invitó y yo escribí uno que se llama Son tus perjúmenes, mujer. Perjúmenes, mujer. Y hablaba de la química de los perfumes. Entonces yo cuando yo lo escribí dije, ay, esto es lo que yo quiero hacer. Si yo quiero dedicarme a la divulgación. Y ya a partir de ahí, pues me dediqué a la divulgación y la docencia. Sí,
Y bueno, ya entrando en lo que es divulgación, ¿qué es la divulgación científica? Bueno, divulgación científica pues abarca varias áreas, porque uno es la disciplina, ¿no? Divulgación de qué, puede ser de física, o de química, de biología, de matemáticas, no sé, de geografía, de ingeniería, pero uno es la disciplina. Pero luego hay otra parte que tiene que ver con comunicación. Bueno, es más, antes digo, otra tiene que ver con docencia, porque tú tienes que poder explicarle algo a alguien que no sabe del tema, que no es especialista en el tema, y ahí necesitas cierta habilidad docente. Pero también necesitas una tercera, que es comunicación, tienes que tener cierta habilidad para comunicar. Y esto no tiene que ver con la disciplina, ni tiene que ver con la docencia, sino tiene que ver, pues, digamos, si es hablada, pues tiene que ver con, ¿cómo se llama? La dicción, con la voz, decirla bien, ¿no? Con fuerza. Si es escrita, con saber redactar, con usar las palabras, con saber tener una idea de una historia que contar, ¿no? O sea, narrar una historia. Entonces tiene que tener un principio, tiene que tener un medio y tiene que tener un final, ¿no? Y eso no te lo enseña la carrera de química, ni te lo enseña lo de docencia, eso es aparte. Entonces, uno tiene que tener una cierta idea de cómo comunicar, ¿no? Bueno, de eso se trata. Entonces, la divulgación, pues, ¿de qué se trata? De platicar de un área especializada, platicarle de qué se trata el asunto a alguien que no es especialista. O sea, no, se trata de hacer esa traducción, pero para público en general. Y además, muy importante, hay que hacer la traducción, pero sin decir mentiras. O sea, sí tiene que ser de acuerdo, o sea, porque tampoco se vale de que no, pobrecitos, como no entienden, mejor se los voy a decir de este otro modo y ese otro modo es falso. Entonces, no, tiene que ser correcto. Sí, y ahí está el reto principal. Muy bien. ¿Y usted considera que México hace buena divulgación científica? Bueno, la otra divulgación está muy ligado a investigación, porque uno va a divulgar sobre un tema poco conocido por el resto de la gente. ¿Y cuáles son los temas pocos conocidos? Pues los que hacen los investigadores. Entonces aquí hay, yo que la mayor parte de la divulgación la hacen investigadores. Gente que es buen investigador, que conoce el tema, obviamente para hablar de lo que él está haciendo, pues tiene que conocer el contexto, y entonces ahí se entera de las generalidades y lo puede divulgar. Entonces, aquí en México, últimamente, cuando digo últimamente, se ha hablado de los 80s para acá, 85, algo así, que fue cuando se formó el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI famoso. A partir de ahí México empezó a pisar fuerte en el área de investigación. Digo, no voy a decir que somos los mejores del mundo, pero ya sonamos, ya tenemos algunos investigadores en ciertas áreas, en física, en astronomía, en biología, en química, en matemáticas, que ya son conocidos internacionalmente y ya han hecho aportaciones importantes internacionalmente. Entonces, junto con pegado, la divulgación, pues sí, se hace buena divulgación, porque es divulgación que hacen los propios investigadores, ¿no? Fundamentalmente los propios investigadores. Entonces ya nos comentó que debe de tener ciertas características o habilidades las personas para hacer divulgación científica. Si quisieran como mejorar esas habilidades, ¿hay lugares donde puedes coachearte o cómo puedes estudiarlo? Sí, bueno, que yo conozca, ahí en la UNAM hay un buen lugar para aprender, para estudiar, para aprender divulgación, que es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Así el nombre van a decir de qué se trata, pero el Museo Universum, que sí es muy conocido, depende de esa dirección, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y entonces ellos hacen muchas cosas, no nada más los museos, y entre otras tienen un programa, tienen diplomados de divulgación científica y tienen un programa de maestría de divulgación científica. Sí. Entonces, y los que están encargados, gente que se ha dedicado a la divulgación, pero toda la vida, ¿no? Entonces, ahí también coinciden otra área de la que yo no hablé, que es el periodismo. O sea, aparte de divulgación científica, hay periodismo científico. Entonces, muchas veces ahí en la divulgación científica confluyen tanto los investigadores, que conocen de la parte disciplinaria, como los periodistas, que ellos sí conocen más de comunicación. Entonces, hay gente que viene del área de comunicación social, ¿sí? Y que se dedica después a la parte científica, ¿no? Comunicación científica, y hay gente que es investigadora dura de SNI 3, pero que le gusta divulgar
y se dedica a la divulgación. Aunque hay otros lugares que yo no podría ahorita dar así los detalles, pero a mí me han invitado de Guadalajara, me han invitado de Puebla, me han invitado de Veracruz, y cuando la plática me doy cuenta que ahí hay algo ya hecho, sólido, sobre divulgación de la ciencia, ¿no? Sobre investigación y sobre divulgación de la ciencia. Súper, porque sí hay interés, ¿no? De Sí, hay divulgar la mucho ciencia interés. finalmente. Sí. La provincia es muy, muy interesante, porque no es como aquí en la metrópoli, que aquí confluye pues muchas cosas, tenemos muchos recursos, tanto humanos como técnicos, tecnológicos, etcétera, etcétera. Hay mucho por razones naturales, ¿no? De que es la capital. Y entonces en provincia no siempre se tienen esos mismos recursos. Claro, provincia ya hay ciudades muy grandes en provincia, Puebla, Monterrey, Guadalajara, etcétera, ¿no? León. Y pero de todos modos hay cosas que faltan. O sea, ahí se requiere imaginación y se requiere creatividad y se requieren muchas ganas, ¿sí? Muchas, muchas ganas. Entonces, las cosas que se hacen en provincia, tanto en investigación como en divulgación, como en docencia, realmente son, pues valen la pena, ¿no? Valen mucho la pena, son muy, muy interesantes. Y entonces también hay gente que está haciendo ya fuertemente divulgación. Y de los compañeros que tenemos, bueno, hay muchos becarios de CONACYT que están interesados en hacer divulgación científica y tienen esas habilidades que usted mencionaba. ¿Cómo empezar? ¿Cómo les aconsejaría empezar? Sí, bueno, yo creo que, digamos, la manera correcta, formativa, sería así tratar de meterse a uno de estos programas de formación, ¿no? Que podría ser que digo yo, o un diplomado en divulgación, o de plano la maestría en divulgación. Ahí depende de la circunstancia de cada quien, porque la maestría implicaría, pues tener tiempo, ¿no? Para Sí. poderlo hacer. Y pero yo como lo hice no fue de la manera correcta, no había, ¿no? En esos momentos no existían estos programas. Yo empecé escribiendo, ¿sí? Escribiendo y mandando mis artículos a diversas revistas. Un amigo mío muy cercano con el que pues, compartíamos ahí laboratorio, él tenía una amiga en Hermosillo, Sonora, que trabajaba en una revista que era una revista binacional. Sonora está pegadito a Estados Unidos, de hecho está más cerca de Estados Unidos que de México porque hay una cordillera que hace muy difícil el paso desde Sonora hacia el resto del país. Entonces, para eso es más fácil interactuar con la gente de Estados Unidos, que es Arizona, el estado con el que es frontera, que con el resto. Entonces, una revista que se llama Horizonte, bueno, se llamaba Horizonte, o se llama Sonárida, que era de todo, o sea, de cultural. Entonces podían hablar de cine, de historia, de tal y tal. Y entonces él me conectó con esta amiga y yo dije, oye, pues yo lo que sé es química. Y dice, pues sí, mándanos tus cosas. Y las empecé a mandar, les gustaron mis artículos y después me propusieron que ya fuera yo una columna, ¿cómo se llama? No, fija, una columna fija de la revista. Y así estuve. Entonces estuve como pues varios años con mi columna fija y les gustaba mucho. Después no sé qué pasó, supongo que cambiaron la gente de arriba, el director o la directora, y después ya no me volvieron a llamar. Siempre eran solamente 2 números al año. Y siempre, digamos, un mes antes me escribían, oye, ya te vamos a pedir tu artículo. Ya me ponía yo a escribir, ya lo mandaba. Eran 2 artículos al año, pero muy bien, ahí fue donde realmente me formé haciendo los artículos, porque era muy interesante, porque yo lo que hacía es que siempre ponía una parte como literaria. O sea, había siempre una pequeña historia que se iba intercalando ya con la parte técnica. Entonces empezaba la historia, después yo lo ponía una parte técnica, después otra parte como tipo literatura y así. Entonces siempre había como un cuentito que empezaba y acababa ahí mismo. Sí. Y tal vez sea un poquito incómoda la pregunta, ¿se puede ganar dinero con la divulgación científica? No, muy difícil. O sea, Muy, para muy vivir difícil. no. Para vivir no. Para Para los chicles tal vez sí. yo soy un caso raro porque como yo empecé mi camino por el lado de la investigación, después pude un poco seguirme ya siendo profesor de tiempo completo de la UNAM, me pude seguir en el lado de la divulgación y he podido haciendo mucho volumen, ¿no? Con muchos artículos, pues mantenerme allí y que sí me lo reconozcan y que sí me vaya bien y todo. Pero mi sueldo es el sueldo como académico de la UNAM, ¿sí? A pesar de que no hago investigación, lo cual alguien que en una universidad no hace investigación es muy, muy difícil que sobreviva, ¿no? Pero yo he sobrevivido y me ha ido bien, y justamente
fue a partir de mis artículos de divulgación, porque si no, no tendría yo producción. Entonces, en vez de un artículo cada 3 años y un artículo al año, pues yo mando 3 o 4 en un mismo año, ¿no? O 2. Ya nos está hablando de los artículos que tiene y aparte, pues ha hecho artículos para revistas como ¿Cómo ves? Con el nombre, a mí me encanta ese artículo de Yo Químico porque te hace como tener sentimientos encontrados por ser químico, ¿no? Ese orgullo de ser químico. Claro. Y tiene 2 libros con nombres bien peculiares. ¿Nos puede platicar de ellos? Sí, claro. Mira, si quieres un poquito de Yo Químico y después me voy con los libros. Claro. Entonces lo que pasa es que yo creo que la química tiene mala fama, ¿sí? La química está asociada con cosas malas porque la contaminación, los químicos, ¿no? Las sustancias químicas que están en los alimentos, con las que los conservadores y todo este tipo de cosas, y entonces que si son cancerígenos, que si no son cancerígenos, etcétera. Y también hay una mala fama que proviene de otro lado, que es de las clases, ¿sí? Cuando hay mucha gente llevó química, porque todo el que haya pasado por secundaria, llegado a secundaria y quizás a bachillerato, pues tuvo clases de química. Y a veces lo que se enseña allí son jeroglíficos, ¿no? Fórmulas que hay que aprenderse de memoria, o símbolos que hay que aprenderse de memoria, y como que no se entiende mucho qué hace un químico. Entonces yo en ese artículo pues traté de decir qué hace un químico, ¿no? Y entonces el químico hace 2 cosas, o hace ciencia o hace industria. ¿Sí? Son las 2 caras de la moneda de la química, la ciencia, la investigación en ciencia, y la industria. Y la industria es, bueno, el científico, pues como cualquier otro investigador, va a estar en la, ¿cómo se llama?, en la frontera de la ciencia, tratando de hacer explicaciones sobre el mundo, ¿no? Que ahí pasa esto, no sé cómo ocurre, voy a tratar de explicarlo, y hace investigación para tratar de explicarlo, y eso es lo que está en las universidades. Pero química, a diferencia de otras ciencias, química tiene una parte industrial fuertísima, ¿sí? Y entonces la industria química en general es muy importante, tiene un impacto fuerte en la economía del mundo, ¿sí? Y entonces alguna vez la medida, el índice para medir si era muy desarrollado o poco desarrollado un país, era cuántas toneladas de ácido sulfúrico producía tal país, ¿sí? Ahora ya no se usa ese indicador, pero se usaba un tiempo. Y entonces un poco ya nada más para terminar esta parte, yo estaba aquí en mi casa, en un cuartito que estaba un poquito aislado, para no poder hacer el Zoom, pero pues de lo que estoy rodeado, ¿sí? Salvo yo, ¿sí? Y el aire, todo lo demás es artificial. Todo lo demás está hecho de alguna manera por la industria química. Es decir, los materiales, por ejemplo, la mesita donde está mi computadora o mi computadora, no la hizo la industria química, pero los materiales que tienen esos objetos, sí los hizo, todos, ¿no? La cortina que está aquí, ¿cómo se llama? El librero, el sofá donde estoy sentado, todo eso hizo. Y lo único que queda natural soy yo y los bichitos que están flotando en el aire, los virus que están flotando en el aire y el aire mismo, ¿no? Y ya todo lo demás es hecho por el hombre, ¿no? Y hecho por la industria química. Entonces, es fundamental, ¿sí? Y luego de los libros, tengo 2 libros, uno que se llama Esto es química y qué, luego otro que se llama, entonces van a ser 3, porque luego otro que se llama Bájate de mi nube electrónica, y el otro es La química es puro cuento, ¿sí? Tanto el de Esto es química y qué como La química es puro cuento son antologías de mis artículos que he publicado en revistas, ¿sí? De mis artículos de divulgación. Entonces, el de Esto es química y qué es de la revista de Sonárida y Horizonte, y el otro es, tomo algunos porque esos artículos son míos, entonces repito algunos de los artículos que estaban ya en Esto es química y qué, y lo completo con lo nuevo que he hecho ya fuera de la revista Horizonte. Y eso está hecho por la editorial ADN Editores. También la de Bájate de mi nube electrónica es ADN Editores. Bájate de mi nube electrónica, que tú lo conoces, ese libro, porque, bueno, los demás no están para saberlo ni yo para platicar, pero ella fue mi alumna en la Facultad de Química. Hola, hola. Mi alumna. Entonces, le leímos el libro de Bájate de mi nube electrónica. Es un libro sobre estructura de la materia, sobre cómo se acomodan los electrones alrededor de los núcleos. Y entonces también tiene una parte como de literatura, porque hay unos personajes que están interactuando, un maestro y un alumno, y entonces con ese pretexto el alumno le pregunta al profesor, el profesor le explica, y la explicación
es lo que está en el libro, ¿sí? Exactamente. Sí, nosotros en la cajita de comentarios lo que vamos a hacer es que ya sabemos más o menos qué librerías venden los libros y Sí, vamos a poner en la cajita de comentarios la librería, ¿no? Que tiene los libros disponibles. sí. También, creo que también están en la librería del Universum, ¿verdad? También en la librería del Disponibles. Universum y también todas las librerías de, ay, ¿cómo se llama esto? Las de cultura, Educal, todas Educal. las de Educal, ahí también están. Esta editorial, ADN Editores, es una editorial que solo se dedica a publicar libros de divulgación científica, pura divulgación científica. Entonces, Entonces si ahí, les gusta la divulgación científica, ahí tiene la editorial, y ¿no? Así. ahí hay de todo, porque hay de biología, hay de geografía, hay de física, hay de matemáticas, hay de química, de todo. ¿Sí? Entonces es muy buena, muy buena editorial. Bueno, Ujú. y actualmente usted está muy presente en redes sociales, sobre todo en Facebook. Yo Sí, veo mucho que lo invitan y a cada rato está posteando que si está en radio, que si está en Facebook Live. Y lo que le quería decir, pues es que, bueno, a usted y a todos los demás que nos comparta su Twitter para que lo sigan. claro. Mi Twitter es @Pliniux. O sea, Lin- Plinio, pero en vez de la O, una U y una X. Pliniux. Muy bien, también lo vamos a dejar en la cajita de comentarios, Claro, su Twitter, para que estén pendientes de qué claro. pláticas tiene, porque son buenísimas. Y te quito un montón de dudas, porque la que me eché fue la de la química de los desinfectantes. ¿Cómo es la diferencia entre un jabón, entre el Ya. alcohol y entre el cloro? Que es para Sí, sí, superficies nada más. Entonces, sí. es así como de, así funciona, muy bien. O sea, yo sabía explicar el jabón, pero no tenía como tanta certeza cómo funciona. Yo sabía que como jabón no funcionaba, pero no tenía idea de cómo eran las reacciones del etanol y el hipoclorito. Entonces, pues ya con eso ya se me despejaron las dudas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Doc, ¿qué les diría a las personas, a los compañeros que nos están viendo, que les interesa la investigación? Ah, bueno, a la Digo, gente que la le interesa investigación y que les interesa la investigación y la divulgación. la divulgación. Sí, a quien interesa la investigación, yo les digo que es la mejor profesión del mundo, la mejor profesión del mundo. Está muy bien pagada, a pesar de lo que se cree que no está bien pagada, no, está muy bien pagada. Eh, y además, eh, está uno siempre en contacto con los muchachos, con los alumnos, entonces, porque uno tiene que dar clases. Entonces también eh, se rejuvenece uno, ¿sí? Por ejemplo, este look que traigo yo, pues no es el de alguien típico de mi edad, porque muchas veces alguien que estudió otra cosa, se dedicó a otra cosa, quizás trabaja en una oficina y tiene que ir de traje y tiene que estar, ¿cómo se llama?, con un saco, probablemente no use barba, ¿no? El pelo, bueno, yo traigo el pelo corto, ya no casi tengo pelo, pero o sea, más joven, yo traía el pelo más largo, y entonces, y es una vida, y aparte es como muy libre, ¿sí? Muy flexible, porque uno da clases, pero entonces uno acomoda su horario como uno quiere, no tiene uno el jefe inmediato superior. Vamos, yo ahorita, bueno, he estado de vacaciones, pero todo este rato de la pandemia estuvimos trabajando. Pues el jefe inmediato no sabe si estoy o no estoy. Cuando estábamos en clases presenciales no sabe si fui o no fui. Es muy libre, hay mucha libertad. Y, y insisto, se paga bien, ¿no? O sea, en algunas empresas pues hay distintos tipos de gerentes, ¿no? Bueno, pues alguien que está totalmente en la, ¿cómo se llama? En la base, ¿no? En la infantería, en investigación, de todos modos gana muy bien, puede ganar lo que un gerente afuera, ¿sí? Entonces no es tan vertical como en las empresas. Entonces es un lugar muy bonito y o sea, cada día es diferente, ¿no? O sea, no se aburre uno, nunca jamás se aburre uno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con divulgación? Yo creo que hacer divulgación sin estar metido en la investigación va a ser muy difícil, por lo que comentábamos hace rato, nadie te va a contratar como divulgador, ¿no? Entonces te va a contratar como académico. Y dentro de la academia, digamos, por ejemplo, la universidad, son tres las funciones de la universidad. Uno es la investigación, otro es la docencia y otro es la divulgación. Entonces, los que trabajamos en la UNAM, pero debe ser lo mismo en cualquier otra universidad del país, tenemos tres cosas que hacer: investigación, docencia y divulgación. Entonces, la manera sería tratar de
pues llegar a ese lugar a que te contrate una universidad y ahí si tienes el gusto por la divulgación, vas a poder hacer divulgación. ¿Sí? Yo a mí lo que pasa es que, aparte del gusto por la ciencia, siempre tuve mucho gusto por la literatura. Entonces, pues me gusta mucho leer y también me gusta escribir. ¿Sí? Entonces, ese gusto, yo en algún momento tuve la duda de si me dedicaba a la ciencia o me dedicaba a la literatura. Cuando terminé la licenciatura, dije, ¿qué hago? ¿Mejor me voy a hacer literatura o mejor me quedo aquí en ciencia? Y me quedé en ciencia y estuvo bien, buena la decisión, porque yo desde la ciencia sí puedo hacer algo de literatura, pero desde la literatura no hubiera yo podido hacer ciencia. Entonces me metí a la ciencia y ¿por dónde puedo hacer literatura? Yo sé que no es literatura de la mera mera, de la buena, pero, pero la hago haciendo artículos de divulgación y libros de divulgación. Entonces ahí ya satisfago mis ganas de hacer un poquito de escritura, ¿no? De escribir un poquito, lo puedo hacer desde ese lado. Súper, súper. Entonces, pues ya tienen el consejo becarios, entonces no es difícil congeniar estas dos cuestiones, que es divulgación y pues investigación. Claro. Pues quiero decirle que soy su fan, me encanta el trabajo que está haciendo y tengo un cariño especial a usted porque como alumna de la Facultad de Química, en mi segundo semestre de perdición, después del reprobadero del primer semestre de materias, pues gracias a usted como que enderecé el camino hacia la química porque me inspiró a regresarlo y decir, sí, sí se puede, sí, sí es lo que me gusta y suena divertida. Entonces, usted nos mostró mucho y yo creo, no solo a mí, a muchas personas que han estado con usted, nos muestra lo divertido de la química y nos contagia de ese espíritu. Sí, no, pues muchas gracias, Aura. A mí, en especial me da mucho gusto ver gente que fueron mis alumnos y que ahora pues es gente exitosa, gente que continuó, tú estás haciendo una maestría, has trabajado en la industria, tú sí eres un ejemplo de alguien que trabajó en la industria. Entonces, no, pues para mí eso es lo máximo de lo máximo, ¿no? Porque si hago lo que yo hago y no sirve para nada, pues tampoco, ¿no? Entonces, pero si sirve para alguien, ya eso me retribuye a mí completamente, ¿no? Y bueno, becarios, pues les presenté al doctor Plinio, un gran divulgador de ciencia, un gran docente. Y pues si les gusta esta sección de becarios docentes, denle like y suscríbanse a este canal, que es La Ruta del Becario. Nos vemos pronto, les mando un besote a todos y cuídense mucho. Bye.